Sinceramente os tengo que decir que ojalá me hubiese equivocado. Ojalá, lo juro por lo más sagrado. Ojalá me hubiese equivocado cuando hicimos hace un año aproximadamente vídeos como este, vídeos como este, vídeos como este, vídeos como este. Hemos hecho un montón de vídeos advirtiendo de los riesgos de esta mal llamada ley de bienestar animal, que lo único que hace es destrozar la vida de muchísimas mascotas, muchísimos propietarios y, en definitiva, hacer que mucha gente sea infeliz. Lo que os voy a comentar en este vídeo tras la primera semana de aplicación de la ley es francamente, desde mi punto de vista, dantesco. Y yo, sinceramente, no sé qué hacer más. Honestamente, uno piensa que la gente hace las cosas porque no sabe, pero yo aquí interpreto que ya hay un elevado grado de maldad. Empezamos esta primera semana de aplicación de esta mal llamada ley de bienestar animal con la primera gran denuncia. Una señora que va a una farmacia y deja a su perro atado en el exterior de la misma porque, claro, no puedes entrar con tu mascota en una farmacia. Primera multa, 500 euros. Y ojo, le han puesto la menor multa. Es decir, la ley dice que en este caso se pueden poner multas entre 500 y 10.000 euros. Entenderéis que nadie está a favor de dejar a ninguna mascota abandonada en ningún sitio atada y sin supervisión, pero entre un extremo y el otro creo que tienen que haber grados intermedios e interpretación de una norma que no está bien concebida. Aquí, cerca de donde yo vivo, en Alicante, nos encontramos ya con una de las peores repercusiones que tiene esta ley de bienestar animal: el abandono masivo de mascotas, que en algunos casos, como en el caso de Alicante, se está detectando el abandono de perros peligrosos, perros que no conocemos exactamente su grado de agresividad. Y no solamente es que se abandone y que el animal pues pase hambre, pase frío, etcétera, etcétera, sino que nos podemos encontrar en cualquiera de estos días con el ataque a un niño, a una mujer que anda sola, etcétera, o a un hombre, evidentemente. Un perro rabioso, un perro agresivo puede atacar a cualquiera, pero evidentemente en el caso de los niños las consecuencias pueden ser mortales. Nadie está diciendo nada de esto. No penséis que solamente aquí en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Baleares se ha incrementado de forma brutal el abandono de mascotas. Gente que dice, mira, yo con esto de la entrada de esta ley que me va a hacer la vida imposible, pues no puedo seguir con mi perro, no puedo seguir con mi gato, hay abandonos. Y yo, en mi caso, que estamos gestionando 3 centros de recogida de animales, nos empezamos a ver desbordados, desbordados. Ojalá la señora Ione Belarra abra en su domicilio o en su propio ministerio algún centro de acogida de animales, porque, sinceramente, estamos desbordados, señora. Pero si hay un caso que es verdaderamente esperpéntico, es, por ejemplo, el de este propietario de iguanas. Las iguanas no están permitidas según esta nueva ley, pero este propietario tiene iguanas con sus papeles en regla, reconocido como centro zoológico, es decir, hasta la fecha perfectamente legal. Y la ley, como podéis leer en este artículo, te obliga al propietario a llevar a tu iguana y autodenunciarte. No sé, esta gente yo no sé en qué mundo de Yuppie vive, o si se piensa que Bambi pues sigue trotando por el monte. Esto no puede ser. ¿Cómo puedes hacer que un propietario de una iguana o de un grupo de iguanas que las tiene registradas, que las tiene legalmente autorizadas, te entregue a su iguana? ¿Qué centro conocéis especializado? Yo no conozco ninguno, soy veterinario, especializado en recoger ese tipo de reptiles. No hay nada. Este reptil, en cuanto se entregue a la administración, en poco tiempo va a morir. En poco tiempo va a morir. Y si hablamos de las tiendas donde se venden animales, o donde hasta la fecha se podían vender animales, aquí la persecución contra este tipo de profesional es increíble, increíble. Están cerrando tiendas. Hay una tienda recientemente, esta semana pasada, que tuvo que cerrar en Gerona despidiendo a 5 trabajadores. Yo no digo que haya tiendas, que hayáis conocido algún caso de pues el clásico tío o tía que vendía animales en una tienda y los tiene en mal estado. Yo personalmente, por mi experiencia, llevo más de 30 años en esto de la veterinaria, veo que la gente que suele tener animales a la venta en una tienda, en una pajarería, son auténticos, adoradores de los animales.
No penséis que la gente se hace millonaria vendiendo perros y pajaritos. No, simplemente es algo que se hace, en un principio la gran mayoría ha empezado por afición y esa afición la ha llevado a que suponga para ellos un modo de vida. Este modo de vida para este gobierno está prohibido porque no comulga con sus sueños idealistas que no coinciden con la realidad. Esto ya estamos viendo que está pasando mucho con este gobierno. Piensan algo a lo cual no se asesoran nunca y te llevan leyes a la práctica que te liberan a 1.200 violadores o le rebajan su condena, o por ejemplo en este caso te hacen cerrar tiendas donde se vendían animales, o, y ya por último voy a hablar de los veterinarios, a los veterinarios nos deja con el culo al aire, pero con el culo al aire, y me han dejado a mí con el culo al aire ya en varias ocasiones, porque se nos dijo, por ejemplo, que lo del seguro entraba en vigor el día 29 de septiembre, que si un microchip también, que tal y cual. Y luego, como son tan listos, te dicen que, el reglamento todavía no se ha hecho, que no hay gobierno. Oiga, ¿y cómo nos dicen hace no menos de un mes que esto entraba en vigor ya? Yo de esto he hecho un par de vídeos, que da igual, mira, yo creo que la gente entiende que vivimos en un país gobernado por un mono borracho y toda su cuadrilla, pero bueno, es decir, no entra en vigor todavía, no es aplicable lo del seguro, ni es aplicable todavía de forma obligatoria lo del microchip, que lo será sin duda, pero no sabemos cuándo. Y por último, y para mí lo más desagradable, lo más repugnante que tiene esta ley, es que nos impide hacer muchas eutanasias que hasta la fecha se hacían. Esto de la eutanasia es un tema peleagudo, yo lo comprendo y que tiene que estar muy bien regulado, pero por favor, estamos viendo casos ya de animales que sufren y que sus dueños no tienen capacidad económica para llevar adelante un tratamiento. ¿Y qué hacemos con este perro o con este gato que nos prohíben sacrificar y que su propietario no quiere hacer frente? No quiere porque no quiera, sino porque no puede hacer frente al tratamiento. No existe la seguridad social para las mascotas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, listos? Ministra, vienes tú y de tu sueldo pagas el tratamiento, que lo que tenemos que hacer nosotros, ponerlo de nuestro bolsillo. Yo me gasto ya mucho dinero de mi propio bolsillo ayudando a gente, ¿vale? Sinvergüenzas, que sois una pandilla de sinvergüenzas. Lo siento, no suelo utilizar este lenguaje, pero al final uno es que se enciende de verdad. Me duele mucho. Estamos viendo ya casos de animales que sufren. No se ha hecho caso a ninguna de las 70 proposiciones que ha hecho el presidente del Colegio de Veterinarios de España. A ninguna. Se las pasan por el orto, que decís en Argentina. Y esto no puede ser. No puede ser. Lo lamento, tenía que reventar por algún lado. Esto ya no hay quien lo aguante. Cuidaros mucho. Chao.